Tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más en la emisión de este programa, Los Días de la Gracia. Les enviamos un saludo donde quiera que tengan la oportunidad de poder estar viendo este video, hermanos. Hemos estado, pues, por la gracia de Dios, refiriéndonos, hermano, platicando, charlando acerca de los atributos de Dios. Y el día de hoy, hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor. Después de habernos permitido estar de alguna forma dialogando, hermanos, o platicando estas series, pues el día de hoy, gracias a Dios, se une a nosotros nuestro hermano Gerardo, que es de manera principal, hermanos, pues una breve referencia acerca de nuestro hermano Gerardo. Él es anciano de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, Monte del Señor, y muchos de ustedes pues tal vez ya tengan referencia o conocimiento de él, pero podemos, en referencia a grandes rasgos, hermanos, podemos hacer la referencia más clara. Es un obrero, es alguien que pues el Señor también le ha permitido trabajar desde parte de los inicios de esta congregación, y por eso le agradecemos, Paulo y yo, a Dios, el que se haya añadido nuestro hermano Gerardo, porque de alguna forma pues el Señor le ha dado también mucho a nuestro hermano. ¿Cómo está, hermano? Le agradecemos por estar con nosotros. Pues muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí en esta mesa para hablar del nombre de Dios, que nos vamos a quedar corto porque Amén. Nuestro entendimiento no alcanzaría a percibir ese nombre tan maravilloso que es. Pero de lo poquito que Él nos ha dado, nos ha revelado a través de su palabra, pues queremos extenderlo también a ustedes y nosotros también aprender, sí, amén, todavía más. Sí, claro, porque el hecho de que estemos aquí pues no significa que sepamos mucho, no, sino que en todo temor, cada vez que Paulo, mi hermano Isra, que tal vez no pueda estar el día de hoy con nosotros, pero pues sabemos que muchas veces lo que platicamos pues, le pedimos al Señor nos ayude, no vayamos a decir una barrabasada o algo y entonces caigamos en algo malo. Pero gracias a Dios por estar con nosotros, hermano. Esperamos que sea de apoyo tanto a nosotros también como para los hermanos que puedan estar viendo, pero pues gracias a Dios, y vamos a ver cómo nos va. Pablo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, Toño, gracias a Dios, también agradecido con el Señor porque Él de a poco va añadiendo a lo que va haciendo falta. Amén. Y como decía mi hermano Gerardo, y estoy de acuerdo, nos enfrentamos a un inminente fracaso al tratar de decir o de tratar de explicar quién es Dios, ¿no? O sea, es dar una definición completa, ¿no? El día que alguien diga, no, ahora sí lo alcancé, no, ese día creo que se equivocó más de lo que pensaba. Claro, ya no es el Dios de la Biblia, sí, no. Es el Dios personal, ¿no? Sí, es el que se inventó. En mi imaginación. Sí, entonces, pero amén, gracias a Dios porque alcanzamos a ver, les comentaba ahorita fuera del aire que me hacían una pregunta, ¿no? Me decían, ¿cuántos atributos son los que tiene Dios? Y, pues los que se alcanzan a ver o los que se han visto a lo largo de la historia, pues son estos, ¿no? Decía, hay unos autores que manejan unos que otros no, y así, pero en sí son incontables, o sea, sí, claro. No tenemos forma de saberlo, ni tendremos jamás, ¿no? Sí, claro. Ni jamás podremos llegar, ahora sí es cuantificable, ¿no? Dios tiene solamente estos atributos, no, ya no hay más. No, sería ir en contra de lo que sí conocemos, que es su incomprensibilidad y su eternidad, ¿no?
Sí, no, y la verdad es que por eso es que le pedimos a Dios que nos ayude en estos espacios, en este tiempo que nos permite, porque muchas veces, por ejemplo, pues no tenemos esa certeza, y lo que buscamos es verdaderamente el día en estas oportunidades de pláticas y de charlas, hacer temas que son, la verdad, importantemente teológicos, vamos a referirlo así, pero un poco más, ¿cómo decirlo?, ligero, sin perderle la importancia, sin perderle el peso, ¿no? Porque no es lo mismo una charla, ¿no? Exactamente, sin diluirlo. No es lo mismo solamente referirnos, claro, con la misma importancia, citando la Biblia, pero tratando de que sea el punto para el que sea punto de interés, de inicio para muchos, para que verdaderamente nos sentemos a escudriñar en la Biblia, para que verdaderamente nos sentemos a escudriñar libros de referencia, estudiar, porque hace rato platicando con mis hermanos decíamos, bueno, el hecho de que nuestro pastor sea el que tiene que compartir el mensaje los domingos, no implica que nosotros no estudiemos, no implica que nosotros no busquemos, no escudriñemos, no. Tenemos que hacerlo porque es una necesidad básica de nosotros, ¿no? Y en este día, hermanos, pues vamos a hablar en referencia acerca de un atributo del cual, pues así como los demás, hermanos, nos dejan asombrados, nos dejan de alguna forma sin palabras para poder definir completamente lo que se refiere, pero es necesario tocarlo, como lo es la eternidad de Dios. Y el aspecto de la eternidad, creo hermanos, pues la mayoría lo tiene reflejado en base del concepto del tiempo, ¿no? Como que cada vez que referimos la eternidad, podemos, su manera más directa o más común que la gente lo entiende es en base al tiempo, ¿no? Entonces, como si la medida de la eternidad fuera la referencia del tiempo. ¿Ustedes creen que sea únicamente la primera referencia o la única referencia que sea para hablar de la eternidad de Dios, solamente la medida de tiempo? ¿O podemos conocer, por ejemplo, acerca de su dependencia? Obviamente que no es dependiente de nada, ¿no? Entonces, al no ser dependiente, pues no hay como que una norma de tiempo que lo rijan, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros estamos condicionados a lo mejor a base del tiempo, pero propiamente pues yo creo que al menos en Dios pues no hay una condicionante en tiempo, ¿no? Sí, Él no tiene un tiempo como nosotros sí tenemos un tiempo de vida, claro. Un tiempo para trabajar, un tiempo para dormir, un tiempo para estudiar y como dice el Salmo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, pero eso es para el hombre, claro. Para Dios, como dice un autor que es Tozer, dice que si nos fuéramos a esos tiempos y viéndolo genealógicamente y mi papá y el papá de mi papá y el papá de mi papá, pero llegará el momento en que ya no hay descendencia, ¿no? Y pudiéramos llegar hasta Adán, claro. Pero ya en ese momento, pues ya antes de Adán, ¿qué hubo? ¿Y qué fue lo que creó Adán? Entonces ahí ya el tiempo ya no entra porque ya no claro, había nada. No había nada. Y el nada se involucra en ese tiempo, ¿no? Es como apenas ahorita que estaba diciendo la nada, por ejemplo, me enseñaba del libro de la santidad de Dios y hace la referencia acerca del origen, ¿no? Y cómo no había nada, y ese nada también es el tiempo, ¿no? Bueno, una perspectiva, un pensamiento podría ser, porque si no, entonces ya habría algo que vendría, ¿cómo decirlo? Antes de, o en la misma cualidad de Dios. Sí, es que como dice mi hermano Yera, para entender o estudiar un poquito la persona de Dios hay que tener en cuenta que hay dos perspectivas. Claro. Dos perspectivas y dos únicas posiciones en el universo. Solamente hay dos posiciones, una, la del creador y la de la criatura.
no hay más, o sea, no hay puntos intermedios, no existen los semidioses, no existen los mitad Dios, mitad hombre, solamente Jesucristo es algo que, y ni siquiera es mitad y mitad, Él es todo Dios y fue todo hombre, ¿no? No es algo intermedio tampoco. Claro. Él nunca dejó en nada su divinidad, y entonces muchas veces los hombres tendemos a evaluar las cosas desde nuestra limitada perspectiva como criaturas, ¿no? Y entonces allí cuando nos hablan de eternidad, pues sí, inmediatamente pensamos en el tiempo. Claro. Pero la eternidad no es algo, no es un lugar donde el tiempo no se acabe, sino es un lugar donde el tiempo ni siquiera existe. No, y eso te deja todavía más. Sí, o sea, oye, dices, es incomprensible, sí, Claro. porque vamos en cómo entender la eternidad, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque es un atributo esencial del Señor, es decir, es parte de su esencia. La eternidad es parte de la esencia de Dios mismo. No es nada más no es un espacio de tiempo, no es ni siquiera solamente un lugar, Claro. ¿no? Es Dios mismo, Él es el único ser eterno, ¿no? Ahorita decía, ayer era acerca de las genealogías, y me acordé aquí en Lucas, ¿no? Lucas 3, que dice, cuando empieza la genealogía de Jesús y va en reversa, empieza de Jesús hacia atrás y termina diciendo, hijo de Enos, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, si lo vemos así, pues, indudablemente, ¿no? Llegamos a un espacio donde solamente estaba Dios, como Génesis 1 dice en nuestra traducción, la Reina Valera, porque en este caso dice en el principio creó Dios, pero es muy interesante que en el original dice en el principio Dios creó. O sea, al revés, primero era la persona de Dios y después vino la acción creadora, ¿no? Entonces, hubo un momento en que antes de esa creación, pues solo era Dios. Claro. Pleno, absoluto, en una armonía perfecta, sin necesidad de nada. Dios no creó porque estuviera aburrido, se sintiera solo o necesitara que alguien le echara la mano o le dijera no te sientas solito. No, Él habitaba una perfecta unidad en la Trinidad, armonía, en amor, en suficiencia, en Sí. plenitud, ¿no? Sí, y sí. para eso nosotros no nos entra, pero así es Dios. Sino como que nos deja ver de alguna forma la Biblia, pues ese inicio o principio que tuvo la humanidad y toda la creación, ¿no? Pero ese inicio y principio no hace referencia al principio y origen de Dios, porque si no entonces pues estaríamos refiriéndonos a alguien más grande que Dios, ¿no? Que le dio un origen, que le dio un principio. Pero pues la palabra, por ejemplo, tan solamente en Isaías 57:15 dice, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. O sea, ni siquiera, a mí lo que me gustó de este pasaje es que dice, habita en, o sea, ya en, hace una referencia del lugar, ¿no? Situado en algún lugar, pero decir la es como diciendo, pues él es la misma eternidad. Sí, no podemos, mira, cuando David quiso hacer una casa, un templo, y luego el Señor quería hacer un templo. Claro. El Señor le contestó, bueno, de verdad no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, ¿no? Pero le dijo algo a David, yo no puedo habitar en templos hechos por manos de hombre, ¿no? Yo no puedo, o sea, no hay un lugar suficiente en el cual yo no esté, o sea, ¿en qué lugar tú me vas a hacer un espacio para que yo viva si no hay un lugar fuera de mí? Claro. Todo está en Dios, ¿no? No todo es Dios, no somos panteístas, es que creen que todo es Dios, no. Pero sí Dios está en todas partes. Entonces, es decir, está y habita en la eternidad. Si nosotros nos hacemos la idea, pues es importante el estudio de los atributos porque nos ayudan a tener referencias para no puede haber contradicción entre ellos. Claro. Si algo se está contradiciendo, el que se equivoca Es somos uno. nosotros, ¿no? Sí. Sin duda, ¿no? Entonces, si decimos que la eternidad es solamente un lugar, entonces decimos que Dios puede caber en algún espacio. Y sobre todo que en el un hombre lugar. puso. No, entonces eso no choca. No, entonces la eternidad es un lugar. Y Dios en la Biblia usa un lenguaje, es muy importante eso entenderlo para leer la Biblia, usa un lenguaje para comunicarnos a nosotros algo desde nuestra perspectiva de criaturas. Claro. O sea, hay cosas que Él va a decir que lo dice considerando nuestra condición y nuestra posición, nuestra perspectiva, para que lo entendamos, ¿no? Por ejemplo, cuando Él dice que su ojo está atento, ¿no? O que su mano no se cansa.
No es que Dios tenga un ojo como el nuestro, que tenga una mano como la nuestra, ¿no? Pero nos comunica la idea de que está atento. Sí, en base a lo que ajá, somos. para que nosotros lo entendamos, ¿no? Claro. Sí, porque si de alguna forma toda la sabiduría de Dios se nos llegara con su propia palabra como es, no entenderíamos nada. Nada. Sí, hermano. Yo quisiera recordar un poquito para los que nos están escuchando lo que es un atributo. Entonces, un atributo es una característica de la persona, es parte de la naturaleza de la persona, es una cualidad de la persona. Y también con el nombre de esa persona podemos describir a la persona, describir su carácter, además de describir su reputación. Entonces, el Salmo 9:10 nos dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Amén. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, el atributo es parte de esa confianza que nosotros debemos de tener como seres humanos delante del nombre de Dios. Y este nombre, pues, alrededor de él, algunas, los que Dios escogió en un principio, que fueron los judíos, hasta el pronunciar el nombre, tenían temor de pronunciarlo. Claro. Y en estos tiempos a veces lo minimizamos, el pronunciar el nombre, ¿verdad? A veces hasta le llamamos Diosito, Jesucito, ¿no? Cuando debiéramos temblar al oír su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos en un tiempo en el que estamos diluyendo. Entonces, la eternidad de Dios no la podemos diluir, como algunos hombres o también nosotros cuando fuimos chiquitos dijimos, ¿y quién creó a Dios? Nadie lo creó. Dios es único y Dios quiere mostrarnos cómo Él ha permanecido a pesar de que no había nada. Él ya estaba ahí. Sí, claro. Ajá, Él ya estaba ahí. Y sí, y lo que decía Pablo, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Y vemos también a Jesús reflejado ahí en Juan, cuando dice en Juan 1:1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces, ahí vemos también la eternidad del Hijo, o sea, la eternidad que nos marca como el Padre, la eternidad del Hijo y la eternidad del Espíritu Santo, y que ellos son uno. Ajá, son uno. Hay apenas veía una pregunta que le hacía un joven a un teólogo en referencia a lo que decía él, ¿no? Que básicamente la mayoría de las personas buscan que se les responda. Ajá. Y es acerca del origen de Dios. Y es acerca de por qué, si Dios siendo único, Él decidió crear a todos. Y en primera instancia decía el teólogo, dice, bueno, tú quieres que te responda una pregunta que durante muchos años han seguido haciendo, durante muchos años, pero la única respuesta es que es real, es que el objetivo que cada uno de esas personas que ha buscado darle un origen, dar una referencia, pues es quitarle la divinidad. Pero pues no va a haber forma, porque eso es lo que choca con la mente, ¿no? Sí. Es el choque de perspectivas. Exactamente. Porque no podemos entender o considerar una forma de ver las cosas diferentes, ¿no? Por encima. Lo hemos platicado en este programa, ¿no? Es como tan absurdo como intentar buscar a Steve Jobs dentro de un iPhone. Sí, claro. No, es tan absurdo. A ver, que los circuitos y todos los transistores de los equipos, los circuitos, ¿no? Porque transistores ya no. Los circuitos, ¿no? Me fui muy en la eternidad pasada. Unos bulbos, una tele de bulbo, un computador de bulbo. Todos los circuitos o lo que tenga los elementos, ¿no? Ajá. Digan, tomaran conciencia, de repente dijeran, a ver, ¿quién nos creó? No, es que nos creó la nada y... ¿no? El azar. Por cierto, eso es una tontera, porque el azar no es algo, el azar es una probabilidad, es algo intangible, no es algo. ¿Cómo pueden decir es que surgió del azar? Si el azar no es una cosa, pero bueno, Ya es algo. Es algo intangible, es un concepto.
De hecho ¿no? es un concepto humano, se ha Sí. desarrollado. Y decíamos, es como si los circuitos de este dispositivo, a ver, dijeran entre ellos, entraran en polémica, en discusión y dijeran, a ver, enséñame a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues obviamente no va a estar dentro de los márgenes de su existencia. Claro, Steve Jobs, sí, bueno, te ya murió, pero el creador claro. no estaría aquí, él estaría en sus asuntos y muy por encima. Entonces, de verdad, buscar a Dios así, y quién creó a Dios, es una pregunta que ha estado por mucho tiempo. De hecho, hay un libro que se llama así, ¿Quién creó a Dios?, de este hermano Ravi Zacarías. Yo sé que muchos van a decir, ay, pero ¿cómo citan a este hermano que pues al final su vida terminó pues un poco mal? Pero bueno, el que la verdad que alguien haya dicho, o sea, quien diga la verdad no diluye la verdad. O sea, si La verdad se glorifica por el sí mismo. por ser Satanás verdad. citó la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Esos textos que citó Satanás de los salmos No los usas, ¿no? los recortamos porque lo dijo el diablo, ¿no? No. Digo, Dios sabe, ¿no? Pero es un libro que nos puede ayudar a entender un poquito, ¿no? Cómo razonan los que hacen esta pregunta y cómo poder responder, ¿no? Yo quisiera también darles un texto en el Salmo 50, 21, que dice: Ujú. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero Claro. te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entonces, aquí nos está haciendo la referencia para que nuestra mente que quiera limitar a Dios, no lo podemos limitar. Su eternidad no la podemos limitar a un concepto humano, porque estaríamos minimizando el poder de esa eternidad que Dios quiere que entendamos, o que no vamos a entender, porque la verdad no la vamos a entender. Claro. Entonces, uno que a veces es formado en ciertos ámbitos, como yo fui formado en matemáticamente, hermanos, pues también el hablar de, por ejemplo, de un número infinito a más infinito y menos infinito, eso ya era como irse a un espacio que no cuantificaba mi mente, Claro. o sea, no podía... Casi filosófico, Sí, ¿no? Se entra en entonces- temas así. Sí, entonces pues ya es algo que es una respuesta de Dios para que decir, pues ya te quedaste ahí, ya no hay... No hay ahí forma yo de entro, llegar al fin. entro Ajá. yo y no te voy a responder, ¿no? Amén. Ya no te voy a responder porque eso no entra dentro de tu mente, eso Claro. es exclusivamente mío. No, y como ahorita que dice eso, los números es a lo mejor fuera del tema, pero solo un paréntesis, decía, una vez veía una investigación científica que decían que si la Tierra estuviera tan solo unos milímetros más lejos o cerca del Sol, suficientemente sería como para que ya no hubiera vida. Si o nos quemamos o nos congelamos. Exactamente. O hay un caos Un en caos. cada planeta. Y en el son universo. cosas que le pertenecen a la eternidad de Dios, porque así como decía la referencia, hay números tan infinitos que pues, no se conocen, o sea, hay un desconocimiento en referencia a eso, pero es curioso cómo hasta de manera matemática prefieren decir, pues es infinito. ¿Cómo llegas a esa solución? Pues no, es incomprensible, es infinito, ¿no? Y ya no buscan pelear más, ¿no? Pero fíjate cómo tienen de frente. Realmente Claro. el ateísmo no es una situación de falta de evidencias. No dice el Salmo que el necio dice en su corazón no hay Dios. Así O sea, es. tenemos las mismas evidencias. O sea, ¿cómo es que algo cuantificable, como son los números, ¿no? Aunque, bueno, podrían entrar ahí un debate, ¿no? Que Sí, claro. existen o no, bueno, pero es algo que se puede ir cuantificar. Llega un momento en lo cuantificable, en lo que tienes que aplicar la fe. Claro. Esto es infinito, o sea, es inmesurable, ya no lo puedo medir, pero sé No que hay razón, para allá. Bueno, claro. pues, ¿qué trabajo nos cuesta? Si eso que fue un desarrollo humano, el trabajo científico, fue una obra humana, que indudablemente, y lo creo y lo veo a través de la palabra, que Dios es el que ha dado la ciencia, y la ciencia también nos deja ver algunos rasgos del carácter y de los atributos de Dios, y se topan con esos límites, llegan, y aquí está, hay infinito, esto ya va más allá. Sí. Y se topan con eso y dicen, ¿y qué hay ahí? ¿Qué hay? No sé, pero no es Dios, no sé, pero no es Dios, no sé. Bueno, ¿cómo Claro. sabes? No sé, es que no hemos llegado, pero no es Dios.
Es un tema de necedad, Sí, es ¿no? la condición del hombre, ¿no? Caída, reprobada, que al final Sí, cualquier dice, medio va a buscar negar a Dios. La importancia de conocer los atributos. Estaba apenas revisando, estudiando un poquito acerca de Jeremías y el famoso pasaje Jeremías 33:3. Sí. Clama a mí, yo te responderé, no te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Viendo el antetexto, es interesante que ese clamor que el Señor está pidiendo de Jeremías, ¿no? Dicho sea de paso, quien esté buscando conocer de Dios y todo, no es una exigencia ni una búsqueda intelectual solamente o filosófica, sino es un clamor a Él. Pero ¿cómo da ese clamor? Dice el versículo 2 del capítulo 33 de Jeremías. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Este clamor para conocer los secretos de Dios deriva del conocimiento de quién es Dios. Amén. Si no hay gente que no buscamos a Dios y tenemos ciertas circunstancias y primero vamos a pedirle consejo a la abuela, al primo, al amigo. ¿Y eso es por qué? Porque no conocemos quién es Dios. Cuando nos demos cuenta de la supremacía que Dios tiene y de su posición tan elevada de sobre todas las cosas, Claro. y podamos entender que tenemos acceso a ese Dios y a estos secretos, cosas grandes y ocultas, no vamos a, o sea, sería un clamor hasta casi lógico. Claro, es como, por ejemplo, se conoce refiriéndonos a la edad de las personas, les atribuimos conocimiento o sabiduría. Ahora pensemos en el anciano de días, el que estaba Dios, allí, el que estaba ahí cuando se hicieron las cosas, ¿no? Eso es algo maravilloso porque Amén. nosotros tenemos el único documento a nivel mundial y en todos los tiempos que Amén. nos dice cómo fue el origen de todas las cosas. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque tenemos un testigo presencial de los hechos. Amén. Y eso es Dios mismo. Amén. ¿No? Nosotros partimos como creyentes desde la premisa de Dios lo sabe todo. Amén. Y Dios conoce todas las cosas. Un ateo parte desde la premisa de no sabemos nada. Fíjate, ¿cuál base tomarías tú para edificar un edificio? Claro, pues la que ya sabe todo. El arquitecto ¿no? que llega y te dice, yo tengo los cálculos, yo sé cómo se debe hacer, o el que te dice, pues no tengo ni idea, pero ahorita vemos cómo lo hacemos. ¿No? Sí, y eso claro. está lógico. Sí, claro, y esta es la lucha, ¿no? Obviamente que nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tomar, porque, por ejemplo, hay referencias... De tomar esa postura. Exactamente, exactamente. Esa postura para que podamos dar carácter en referencia a quién es Dios y en quién podemos confiar plenamente. Porque es por eso que a veces van, como dices, con Panchito, con con aquel, con aquellos. Con el brujo, con el adivino. O sea, con el adivino, por ejemplo, el adivino generalmente trata de temas futuros, por así decirlo, ¿no? Pero pues Dios es el que ya también trata en referencia hacia a lo que viene, a lo que ha Sí, de lo que ha decretado. acontecer, ¿no? Exactamente. Porque ya de alguna forma vimos ahorita la referencia acerca de su eternidad, pero la eternidad no está referente a como diciendo, Dios ha estado desde los años antes de nosotros hasta el día de hoy. Y después de hoy, pues, quién sabe, a lo mejor se va adecuando a las decisiones de los hombres, pero eso es erróneo. O sea, pensar que tenemos un Dios que no tiene un futuro ya establecido porque las decisiones de los hombres influyen, es ahí donde pues también se tiene que entender, bueno, no, sea cual el propósito de Dios, Él es lo que va a hacer cualquiera que aparente decisión, entre comillas lo digo, que el hombre pudiera tomar, ¿no? Porque ya son decretos que Él ha hecho desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Entonces, en esa referencia, creo, hermanos, que nosotros como iglesia también tenemos que tener seguridad, ¿no? Cuando nos topemos con algún científico que aborde acerca del origen de la humanidad, acerca de lo que hay, pues nosotros podemos con toda seguridad, bueno, yo ya sé cuál fue el origen. Y no fue en el chango, y no fue en otras cosas, En el Big Bang. y no fue nada más de manera exactamente. Aleatoria. Exactamente. No, cuando yo estaba leyendo el libro de la santidad de Dios y vi la creación, me maravillé porque dije, no, esto es algo sorprendente. Mi mente se fue a esas teorías del Big Bang y
Y la verdad fue algo que yo me quedé fascinado Amén. por la palabra que Dios expresó para que se hicieran las cosas. Y este autor, R.C. Sproul, decía que la palabra de Dios, cuando él pronunció a la nada que se creara, dice, no fue así como la que nosotros expresamos, tuvo que viajar más veloz que la luz para que aquel rinconcito que está en el universo oyera la voz de Dios y se creara. Entonces, es esa parte, hermano, de maravillarnos y quedar sorprendidos del poder cuando Dios habla. Y Dios ya ha hablado, hermano, aquí lo tenemos en su Biblia y nos expresa todo lo que nosotros querramos aprender de él. Entonces, yo quiero citar el Salmo 91 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Entonces, aquí, hermanos, cada una de nuestras generaciones anteriores han encontrado un refugio en el Señor, en Dios. Y ese refugio, yo quiero ponerlo como parte de que cuando nosotros estamos en un lugar y está lloviendo muy fuerte, buscamos una cornisa o donde refugiarnos para protegernos del agua, para que no nos moje, porque está intensa. Entonces, así también nosotros debemos de refugiarnos en Dios cuando veamos una lluvia de muchas ideas, de muchos conceptos, Amén, de sí. mucha teoría, de mucha palabra humana, y que no tiene un fundamento tan sólido como lo tiene la palabra. Entonces Así voy es. a la segunda parte, también dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí vemos la eternidad de Dios también en este salmo. Entonces, porque dicen, no, pues debe de haber un tiempo, un momento, no, ya allí estaba la eternidad de Dios, formando los montes, la tierra y el mundo. Entonces, y los siglos que han pasado, ahí está Dios. Sí, amén. Y aquí es interesante porque cuando dices desde el siglo, no va a faltar el que diga, bueno, ¿de qué siglo? ¿No? La Biblia usa esta palabra para referirse a la eternidad, ¿no? Y claro, también está en Nehemías 9:5, dice la palabra del Señor, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Nuestro Dios está por encima de todo, ¿no? Amén. Hace poco hablábamos un poquito acerca de no atribuir atributos, valga la redundancia, divinos a otro tipo a una criatura, que solamente Dios es eterno, ¿no? Ni siquiera Adán es eterno. Muchos dicen es que Adán era inmortal. No, tampoco era inmortal. Pero la inmortalidad es otro concepto, ¿no? Sí, Se tan era desarrolló. mortal que murió. El Señor dijo claramente, si comes, morirás. Claro. Entonces nuestra dependencia en el eterno, como dice el hermano Gerardo, de encontrar refugio cada generación, es entender que solamente Él es eterno. Así Y es. nuestra vida va a poder permanecer en la medida que nosotros estemos sometidos a su palabra. Porque cuando Adán desobedeció el dicho del Señor, murió. Perdió esa comunicación con el único Dios y el único ser eterno que existe. Y bueno, vino a desgracia su vida y toda la tierra, ¿no? Amén. Y hablar de la eternidad de Dios es muy interesante porque tenemos que ver algunos puntos. De inicio, que Dios es autoexistente. Es decir, que no tiene, tuvo que permanecer existiendo siempre, sin inicio. Dios no es dependiente. En algún momento se intentó, tú como ingeniero tal vez lo conozcas más, Gerard, se hizo el intento de generar energía perpetua o máquinas de movimiento perpetuo que estuvieran siempre trabajando y autogestionándose y buscando, ¿no? Energía propia. Bueno, pues no lo han conseguido, ¿no? Pero ni siquiera la energía atómica es eterna. Por eso existen las pruebas del índice de decaimiento, que es cuánto tarda en decaer la energía. El sol mismo dice que su energía está decayendo. Claro. Bueno, pues Dios no. Dios desde el principio ha sido pleno en todo su poder, omnipotente. Eso es algo como se van tocando y entrelazando
todos los atributos de una armonía perfecta. Amén. Su potencia siempre ha estado, nunca ha crecido en poder ni ha disminuido, y eternamente ha mantenido ese estándar supremo de todo poder, Sí, de claro. todo conocimiento, ¿no? Sin forma de medirlo, Sí, ni más no, ni menos. eso nos dice que no es dependiente, Así no es. depende de nada. Y por consiguiente, al Dios no tener ninguna necesidad, se vuelve la necesidad de todo lo creado. Así es. Eso es por inferencia. Dios no tiene ninguna necesidad. Por inferencia, incluso razonable, Él se vuelve la necesidad de todos los seres humanos. Por eso, sumado al Salmo, que es hermoso, 90, que dice, de generación en generación ha sido el refugio, porque toda necesidad, no importa los avances científicos, tanto el hombre que vivía en una cueva, o que vivía en los primeros hombres que salieron después de la salida del huerto, no me refiero a cavernícolas, hermanos, ¿no? Me refiero a los primeros hombres, a los hijos de Adán, Claro. ¿no? A los hijos de Set. Ellos que tal vez comenzaron a aprender cómo desarrollar tecnología, porque no la necesitaban, porque Dios era el que proveía todas las cosas. Eso existen. Tanto ellos como el hombre que hoy ocupamos computadoras, todas las necesidades de todos los siglos están satisfechas y totales en Dios. Amén. En Dios. Yo creo que esa es la parte de que Dios no está condicionado a ciertas cosas como nosotros humanamente, ¿no? Como lo que decías, ¿no? A Adán se le condicionó: el día que comieres morirás. O sea, lo que había depositado en el lugar en el que se encontraba Adán en ese momento, pues era el refugio que le permitía vivir de alguna forma en base a lo que Dios estaba permitiéndole, ¿no? Y era la vida. Pero en el momento en el que falló o cayó de esta situación, pues ahí es cuando su condición lo llevó a ser expulsado, ¿no? A diferencia de Dios, Dios no está condicionado por alguien más. No hay un ser más grande que Él que lo condicione no es que haya un ser más grande y que le haya dicho, pues vamos a crear toda a la humanidad y ahí te los encargo, por así decirlo, ¿no? O sea, estoy imaginando ante supuestas pensamientos que humanamente hay personas, ¿no? Porque inclusive aún hay personas que reconocen que hay un diseñador, pero no se atreven a decir que es el Dios de la Biblia. Se atreven a decir que hay una mente inteligente, hay una referencia, un conocimiento inteligente, obviamente también atribuido a los alienígenas y todas estas personas, ¿no? Pero no hay una revelación plena de qué es el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios eterno, el Dios que desde la eternidad ha trazado su diseño, ha trazado sus caminos, y de esto mismo pues Él no es dependiente, a diferencia de nosotros, que sí somos totalmente dependientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la parte que nosotros tenemos que conocer también, y muchos, por ejemplo, lo que decías acerca de la referencia acerca desde el siglo hasta el siglo, lo descartan por el hecho de la referencia. Dice el hermano Tozer, dice: la verdadera razón por la que los hombres han adoptado la actitud acerca de que no se manejan dispensaciones a referencia de otras cosas, es porque dice que el infierno es eterno y no quieren aceptarlo. Y eso es algo que a muchos les puede ocasionar conflicto, ¿no? El hecho de que la referencia de las escrituras nos dejen ver un lugar destinado para todo aquel que obviamente vaya en contra de lo que es Él, pues un lugar eterno, ¿no? Y ahí es donde muchos pues chocan y dicen: es que cómo puede ser que un Dios de amor, es que cómo puede ser que un Dios eternamente de amor tenga un lugar destinado así eternamente para la humanidad. Precisamente porque es amor. Exactamente. Precisamente porque es amor, porque no podemos, cuando alguien Amor ama injusto. algo, sí, y justicia, porque cuando alguien tiene amor por algo no puede permanecer indiferente. Tú amas a tu esposa, Claro. y si algo llega y la arruina, como arruinó el pecado al hombre, y como los pecadores y el pecado y todos los hijos de maldad arruinan a su iglesia, buscan arruinar a su iglesia, tú no puedes ser indiferente ante eso. Claro. Tú no puedes ser indiferente. De hecho, la pena capital
muchas veces está basada sobre la base del amor. ¿Por qué? Dices, ¿qué estás diciendo? Sí, porque, por ejemplo, si alguien asesina brutalmente a mi familia, Claro. Sí. ¿no? Principios Y en de amor, repente llega porque ante amas a tu ante el familia. juez y lo encuentran en el batido en la sangre de mi familia, y llega ante el juez y dice, es que yo soy un juez de amor, de misericordia. Puedes decirte, es más, te voy a invitar a cenar y vente conmigo, te voy a llevar a disfrutar. No puede ser eso. Dios tiene que hacer justicia por amor a su nombre, por amor a su iglesia, y lo tiene que hacer y lo va a hacer. De hecho, decías algo bien interesante, que no se atreven a decir que es Dios y le ponen diferentes nombres, que una mente suprema, el gran diseñador, el gran relojero, ¿no? Y usan analogías, pero, Sí, claro. pero es por cobardía. Y yo invito a tal vez tú que nos escuchas, diste por casualidad con este programa, y tú dices, bueno, es que yo creo que sí hay un Dios, tal vez sí hay algo allí superior, un ser superior. La palabra dice en Apocalipsis 21, en la lista de aquellos que van a ser arrojados al lago de fuego, que es Así eterno, es. por cierto, como dices, o como dice la Biblia, Bueno. los que encabezan la lista no son los asesinos, no son los violadores, no son los secuestradores, no son los multihomicidas o los grandes tiranos de la historia, son los cobardes. Oh, sí. Los primeros en Apocalipsis 21:8 dice, la lista la encabezan los cobardes e incrédulos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan fuerte, tan severo el castigo? Primero, no amar a Dios sobre todas las cosas es violar el más grande mandamiento que el Señor, cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todas las cosas vas a amar a Dios. El no amar a Dios a ese nivel incurrimos en la más grande falta, el más grande pecado. Y ya sea si tú estás alcanzando a ver que hay algo por encima de nosotros y por cobardía, Claro. por incredulidad, no nos atrevemos a reconocer al Dios eterno y soberano, va a ser terrible, porque no tenemos excusa. Sí, claro. ¿Por qué un infierno? ¿Por qué un castigo eterno? ¿Por qué? Pues porque, volviendo al ejemplo de un asesino, si le dan cadena perpetua, porque es lo más que puede hacer el hombre, Sí, claro. es lo que tiene a su alcance, Sí. cadena perpetua. Pero no está... ¿Por qué se dio eso? ¿Cómo Cadena decir? perpetua, porque no sería justo que un hombre en su vida viera libre a aquel que destruyó al objeto de su amor. Si meten preso al asesino ¿cómo se llama? Hipotético de mi familia, lo meten preso, pero yo en 20 años lo veo disfrutando la vida, No hubo justicia. no hubo justicia, sería un gran dolor el que provocaría. Entonces eso es por consideración. Ahora, No, y si la iglesia del Señor vamos a vivir eternamente dependientes Así es. del Eterno, ahora no pecaron contra nosotros. Así es. Dice el Señor en el Salmo, dice el Señor, David dice, porque contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando se ha pecado contra el Eterno, el castigo Es debe eterno. y será eterno. Amén. Es así de sencillo. Es que es injusto. No es injusto, señores. Te pongo el ejemplo. Ponte en este ejercicio al que asesine y despedaza a tu familia y lo meten preso, sí, pero lo ves en la calle en 10 años. No. Hasta nosotros Sí, mismos es. clamamos por justicia, Claro. como hombres. Es decir, Claro. yo quiero justicia, que el asesino pague por el daño que hizo a mi familia. Claro. Ajá, entonces, si nosotros clamamos a una justicia humana y Dios, que es el creador de todo, ¿cómo no va a ser justo? Hay un ejemplo que yo quisiera poner y dice, cuando nosotros estamos en una mesa y llegamos a esa mesa y hay unos platos servidos de comida, preguntamos nosotros por lógica, ¿quién los preparó? Entonces, el universo, si ya está, aquí está, ¿quién lo Servido. preparó? Amén. ¿Quién lo preparó? Dios. El Dios eterno lo preparó ¿para quiénes? Para sus hijos. Ajá. Y decía Paulo, o sea, hay una condenación eterna, pero a través de Cristo también vemos la Amén. vida eterna. La salvación Dios también eterna. es el que nos lleva a esa vida eterna. No que nosotros podamos hacerla. Dios mismo, que es eterno, lleva a sus escogidos a esa eternidad. Amén. Es entender la referencia que nuestra ofensa es contra el Eterno.
Sí. Es una ofensa directa contra el Dios eterno. Y una vez más otro punto de por qué es tan importante y fundamental en la fe de un cristiano Claro. estudiar y conocer los atributos de Dios. Así es. Porque jamás nos vamos a dar cuenta de la gravedad de nuestro pecado hasta Así que no lo es. contrastemos con la santidad de Dios, con su pureza, con su eternidad. Claro. O sea, es increíble. Si nos sentimos mal cuando ofendemos, hay gente que se lleva remordimientos que pecó contra su abuelita y se murió hace tiempo. Nunca le pidió perdón. No, ahora imagínate que tu abuelita estuviera todavía recordándotelo. Pues Dios no es nuestra abuelita, Dios es el soberano del universo. Amén. Y que vivido por todos los siglos. ¿Sabes cuántas? Cuando lleguemos a ese atributo, a mí me cautiva y me hace derramarme en gratitud en la paciencia de Dios. Este Dios eterno, desde la eternidad, es más, desde antes de la tierra, cuando Satanás se desvió, cuánto tiempo, todos los siglos ha estado él soportando pacientemente en su amor, ejerciendo su dominio propio, el dominio propio de Dios, porque ¿quién puede detener la mano del Todopoderoso si no solo el él Todopoderoso? mismo. Claro. En su paciencia, conteniéndose por amor, por misericordia, de destruir todo, porque el hombre está de continuo pecando. Así es. Terriblemente, el hombre es una abominación, el hombre no redimido, el hombre no regenerado, es una abominación delante del Señor. Así Te es. pongo el ejemplo, es que qué palabras tan fuertes. Sí, imagínate, visualiza al asesino de tu familia, Así es. con la sangre de tus hijos en sus manos. No me digas que vas a decir, ay, pobrecito. Ay, ternurita. No, es que pobre, no. Claro. Y el Señor, nosotros nos le vamos encima. Mira, yo estuve de cerca con un hermano que secuestraron a su familia, y a su hijo pequeñito y a su esposa, y estuvimos de cerca con ellos. Y cuando, gracias al Señor, después de una familia cristiana, de mucha oración, de muchas iglesias, fueron rescatados. Y ¿sabes algo? El cristiano lo metieron en una habitación donde estaba este hombre, lo tenían ya allí agarrado los agentes, destrozado a golpes. ¿Y sabes qué le dijeron? Vas. Dale. Y él, su ímpetu, su carne, fue Claro. entrar y golpearlo aún más de lo que estaba él. Gracias a Dios no lo hizo. Él dice que Dios lo contuvo, Dios lo libró de pecar de esa manera, porque hubiera sido pecado, porque no era un sentimiento de justicia, sino de venganza. honrar a Dios, ¿no? Claro. Ajá. Pero dice que sí tuvo ese impulso, ¿no? Claro. Ahora, el Señor, ¿no podría él hacer lo mismo? No, sería injusto que todo su él derecho. podría destruir la humanidad completa Claro. hoy, y no podríamos atribuirle injusticia. No podríamos hacerlo, pero eternamente siendo ofendido, bueno, no eternamente, pero al menos durante todo el tiempo de la creación, Desde el origen del hombre. desde el origen del hombre, siendo ofendido todos los días, millones de personas al mismo tiempo escupiendo, lo digo figurativamente, Blasfemando, claro. y él soportando. De verdad que eso es algo, cuando entendemos ante quién estamos pecando y delante de quién pecamos, hermano, debemos temblar y arrepentirnos. Incluso, por eso yo estoy maravillado con Jesucristo, que aquel que ni de pensamiento pecó. Eso a mí me tiene guau, porque Amén. es algo glorioso. Sí, amén, para nada. No hubo en él ningún pensamiento, sino que con toda, obviamente con toda la muestra de su carácter, pues vino a hacer la obra para rescatarnos eternamente. Y es como dice, hermanos, pues es la oportunidad para que nosotros como iglesia sepamos que nuestra vida, aunque tiene un principio, digámoslo así, de días, en referencia hacia el año, en referencia hacia el tiempo en el que hemos estado, pero ya ha sido suficiente, digámoslo así, lo que ha soportado Dios de toda una humanidad, de generaciones, como para que todavía nos hubiera dado permiso a nosotros, ¿no? De todavía referirnos hacia Él, de desecharle, pero por eso es donde debemos de tomar en cuenta pues esa cualidad de Dios en la misericordia y el amor, y estar conscientes de su eternidad, están conscientes obviamente de lo que es Él eternamente, para poder nosotros acercarnos todavía más, aprovechar el tiempo posible
Quisiera leerles una frase de San Agustín, creo, me parece que menciona el hermano Tauser. Dice, pues, ¿qué es entonces mi Dios? ¿Qué repito sino el Señor Dios? ¿Y qué Señor hay fuera del Señor o qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotencísimo, misericordiosísimo, justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, renueva todas las cosas y conduce a la vejez a los soberbios y no lo saben, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, Dios mío, vida mía, dulzura mía, santa. ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Al contrario, hay de los que se callan acerca de ti, porque no son más que mudos charlatanes. Mas dime, Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, ¿por qué antes del comienzo de los siglos y antes de lo que tiene antes existes tú y eres Dios y Señor de todas las cosas, y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable, y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia, y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Hay una referencia acerca de esto, hermanos, acerca de que como toda la asombrosa forma en la que nosotros podemos conocer acerca de Dios mismo, pues nos lleva a asombrarnos, hermanos, ante la muestra de cómo Dios tuvo el comienzo en nuestras vidas, por así decirlo, ¿no? Pero el comienzo que Dios tuvo en nuestras vidas, pues obviamente no es el inicio que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque el comienzo que Dios tuvo en nuestras vidas, pues está basado a lo mejor en la referencia acerca del día en que Él se nos reveló a nosotros. Pero si nosotros sabemos y conocemos de este Dios eterno, la palabra nos deja ver que desde la eternidad Él fue el que nos llamó o nos hizo ser participantes de la salvación, ¿no? Entonces no es como si un día nosotros naciendo el Señor haya decidido en ese momento, pues te voy a elegir a ti, no, sino que ya venía siendo parte de un plan eterno que ya vino a producirse, digámoslo así, en nosotros, ahora ya en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Tú ahorita que estás citando eso, me vino el pensamiento cuando esa de Esaú y Jacob, y dice la palabra, todavía ni nacían, y porque dice la palabra, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Claro. Y no habían hecho nada, no habían nacido, entonces todavía. Ahí vemos la soberanía de Dios, la eternidad de Dios y el plan de Dios eterno para sus hijos. Claro. Y la convivencia de la justicia y la misericordia. Claro. Porque en referente a ese pasaje, una vez le preguntaron al hermano Carlos Spurgeon, que una hermana le preguntó ¿por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? No lo entiendo, hermano, no entiendo por qué. Y el hermano Spurgeon contestó, bueno, pero yo tampoco, hermana, pero ¿qué parte es la que no entiende usted? Y si no entiendo por qué aborreció a Esaú. Y el hermano le contestó, no, yo eso lo entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. ¿No? Porque que el Señor aborreciera a un ser humano pecador, eso es hasta lo correcto. Claro. Porque comparando con su santidad, o sea, ¿cómo, no? Pero que haya amado a Jacob, entonces con Esaú el Señor fue justo. Claro. Pero a Jacob le mostró su misericordia, que no es lo mismo que injusticia. No. O sea, con Esaú fue justo, o sea, es la posición que todo pecador debemos tener delante del Señor, su aborrecimiento, porque todo pecador, pregunto yo a quien nos escucha, o sea, porque un ser humano sí tiene el derecho de aborrecer a Dios. O sea, tú sí puedes, ateo, tú sí puedes aborrecer a Dios y te sientes con la libertad de decir y de blasfemar,
pero que Dios no tiene el derecho de aborrecer a quien Él hizo, a una de sus criaturas. Yo puedo hacer un dibujo y después tirarlo y no creo que el dibujo tenga por qué ofenderse, ¿no? Hasta ahora, un pintor que no le gusta su pintura la hace bolita y la tira y que va a decir, qué injusto, claro. Ahora también en cuanto a por qué escogió, hablaste de predestinación, claro. y también decían, a ver, momento, o sea, ¿por qué nos enojamos? Y a veces los cristianos, que Dios haya escogido, o sea, ¿tú escogiste a tu esposa? Tú, yo sí. ¿Tú la escogiste a tu esposa? Sí, yo también. O sea que nosotros sí podemos escoger a nuestra esposa, pero y Dios no. No, Dios claro. No. Dios se tiene que aguantar con la que le toque. Con todos. Con la que le tocó. Sí, no, señores. Él es el Dios eterno, supremo, soberano, Dios de todas las cosas. Claro. Y Él puede, como le dijo a Moisés, y si no nos gusta, hermanos o amigos que nos escuchas, puede decir el Señor, como le dijo a Moisés, si quieres los mato y te doy otro pueblo. O sea, si no queremos, no, siempre está la posibilidad, la alternativa. Mejor claro. Seamos humildes, ¿no? Bajémonos de nuestra nubecita de orgullo y de arrogancia y consideremos al Dios que está sobre todas las cosas y digamos, Señor, como tú quieras, como tú quieras, Señor, estamos aquí delante de ti, ¿no? Necesitamos a Dios. Sí, claro. Sí, todos los hombres necesitamos a Dios. Necesitamos de esa eternidad de Dios. Y como dices, Pablo, ahí debe de haber una humillación. Claro. La palabra dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces, ahí es que nosotros, o sea, no nos creamos dignos. O sea, claro. Si Él a mí me quiere matar, me va a matar. Si a mí me quiere enfermar, me va a enfermar. Él puede hacer de mi vida lo que Él es. Él es el soberano sobre todo, y si estamos sufriendo en estos momentos, Él es soberano. Amén. Y no hay injusticia en Él. Y no hay injusticia, porque ¿quién detendrá la mano y decirle, a ver Dios, tú tienes que hacer esto? ¿Quién le podrá dar consejo a Dios con una mente finita cuando Él tiene claro. Digamos, si pensamos humanamente, una mente infinita que Él tiene? Claro. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros le podíamos decir, Señor, es mejor esto? Claro. Haz esto. Escoge la 3, ¿no? Escoge la 3, ¿no? Es la catafixia. Pero reflexionar de los atributos nos hace llevar a esto. Sí, o sea, ya cuando consideramos lo que la Biblia dice y quién es Dios, suena hasta ridículo. Así es. Pero de verdad hay cristianos que oran diciéndole, escoge la 3. O sea, porque nosotros vemos... Es que es hasta ridículo pensar, o sea, no se me ocurre un ejemplo, pero sí. Mira, a Dios nosotros no le añadimos nada. Claro. No le añadimos nada. Incluso en esa oración tan hermosa que el Evangelio registra del Señor Jesús en Juan 17, cuando empieza a orar y dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, hablando Cristo, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, nosotros decimos, vamos a darle gloria a Dios. Y decir, glorifiquemos a Dios, no es que nosotros le sumemos gloria. No. Es que reconocemos lo glorioso que Él es. Cuando la iglesia dice, glorificamos a Dios, no es que le sumemos, sino es el reconocimiento, la humildad de decir, toda la gloria tú eres glorioso, Señor, no hay gloria fuera de ti. Amén. No es sumarle. Hay iglesia que piensa como que le da de comer a Dios con sus alabanzas, como eso es paganismo, porque los dioses griegos, eso sí, cuando los dejaban de venerar se debilitaban, perdían su poder, perdían fuerza, y por eso se peleaban y se enojaban, porque hacían sacrificios vivos. No, pero nuestro Dios no pierde ni gana nada. Y tú dices, bueno, entonces ¿de qué sirve? Pues para ponernos en la correcta posición delante de Él, de nuestro Dios soberano. Claro. Porque supongo que si tú quieres reconocer a Dios porque eres salvo. Ahora, ¿qué ganamos? No es la pregunta que vamos a ganar, la pregunta es que ya has ganado todo. O sea, ya tenemos toda la ganancia, no, Dios no nos suma nada. Otro dicho que está muy común allí es que Dios necesita hombres como tú. Ven a Cristo, no, y hablando con una voz muy sofisticada, sí, y una apariencia muy pues mejor que la de nuestra, y no, es que Dios te necesita, Dios está buscando como tú, gente como tú, ¿no? Y porque Dios no nos necesita. Claro.
Dios, dice el libro, me parece que es Job, que dice que Dios no confía en sus siervos y a sus ángeles les atribuye necedad. O sea, no es que Dios te necesite. No. Y qué hombre pudiera servir eternamente como solamente nuestro Señor Jesús. El verdadero siervo. Así es. El único siervo de Dios, el que no muere, el único sacerdote que no muere ni morirá. Perpetuamente oficiando. Aleluya. Santo. Amén. Santo. La referencia. Santo, amén. No, y una santidad eterna. O sea, aquí es donde de alguna forma los atributos que hasta ahora hemos podido ir viendo nos van deslumbrando cada vez más, ¿no? Todo. Dice la palabra, donde es que la mujer atada es Pablo. La mujer está atada a su marido por la ley mientras éste viva. ¿No? Pero nosotros ahora en nuestro marido, que es el Señor, como iglesia, nuestro esposo, nosotros estamos sujetos a su gracia mientras Él viva. Amén. Pero, amén. Entonces dices, entonces la eternidad dices, wow, porque en la ley la mujer estaba sujeta a su marido mientras él vivía. Cuando el marido moría, se acabaron compromisos, es más, se podía incluso volver a casar. Sí, claro. Pero nosotros, nuestro marido no decae, nuestro marido nunca se va a envejecer, nunca va a dejar de ser. Nosotros como esposos hicimos un pacto con nuestra esposa de protegerte y todo hasta que la muerte nos separe. Bueno, pues nuestro marido no tiene esa cláusula. Sí. Él nos toma y eternamente ha de cubrirnos y amarnos y sostenernos. Amén. Y eso creo que es motivo de mucho gozo para nosotros, hermanos, porque saber que ya hemos pasado de un plano en donde estábamos considerados en base al tiempo, en base al esquema de nacer, vivir, cómo es reproducirse y morir, pues el Señor lo ha venido a romper ahora, depositando eternidad en su salvación para nosotros, ¿no? Amén. Y eso es lo más glorioso, ¿no? Ya llenarnos de un conocimiento eterno que viene de las escrituras eternas que nos ha dejado nuestro Señor, hermanos, y poder llenarnos de la eternidad que Dios nos ha dejado, ¿no, hermano? Sí, yo quisiera retomar esa palabra que mencioné hace rato, que dice, es nuestro refugio, de generación en generación. Entonces, encontremos este refugio, tú en esta generación, en tus generaciones, no menosprecies ese refugio que está en Dios, que está en Cristo, porque es el refugio que nos va a mantener por la eternidad. No hay otro. Amén. Si tú confías en un hombre, ese hombre tiene un principio, tiene un fin de años, pero el que vive para siempre, Amén. Que no tiene principio ni fin, porque si tuviera un fin, dice, pues espero el fin y ya con él voy a morir. Entonces, y como diría Pablo, ¿verdad? Bebamos y comamos que mañana moriremos. Entonces, mejor refugiémonos en este Dios eterno y que esta eternidad que Dios nos ha permitido conocer a través de su naturaleza, de su carácter, y que hace maravillas, y que es santo, Amén. Y que es soberano, y que es inmutable. Lo que Él dice ya no cambia, hermano. Nosotros sí cambiamos, pero Él no. Amén. Eso es bien importante, porque es el conocimiento y la revelación de este Dios ante nosotros, sus criaturas. Tiene dos perspectivas, o dos perspectivas, una positiva y una negativa. Para los que estamos en Cristo no hay más condenación, y la revelación de Dios nos da este tipo de conclusiones. Amén. Descansemos, confiemos, Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra satisfacción eterna, Él es la perseverancia de nuestra vida, ¿no? Pero si tú no eres creyente, claro, y te das cuenta que aquel ante el cual tú te has posicionado como su enemigo, no, porque Él no cambia. Claro. Él siempre está en su posición, Él siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que tomamos partido, tomamos una postura. Si tú no has decidido por cobardía o por incredulidad, esta lista que ya dijimos en Apocalipsis 21, que encabezan la lista de los que van al lago de fuego, debes tener terror. Porque conforme te invitamos a que continúes viendo esos estudios, porque conforme vayamos viendo
que es eterno. O sea, tu enemigo no se va a morir, no se va a hacer viejo. Claro, tú no, sí. no va a haber momento en el Tú sí, Sí. ¿no? Es como aquel que le agarra a Sí, coscorrones al niño cuando él está en su juventud. Pero Sí, pero él se va a crecer Ajá. y tú te vas a hacer viejito. Entonces él va a llegar y ahora él te va a dar tus coscorrones a ti. Bueno, Así pues no es con Dios. Dios no se va a hacer viejito jamás, ni va a perder fuerza. Tú Claro. sí. Ahorita desde tu fuerza, la fuerza de tu juventud, de tu intelecto, de tu autosuficiencia, levantas el puño al cielo, pero has de decaer tu fuerza. Así Y es. caerás, y dice la Biblia, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces es mejor aceptar la justificación, y como dice la palabra, que a través de Jesucristo toda la enemistad con Dios fue Amén. cancelada, fue rota la pared de separación. Amén. Y ahora venimos a ser sus amigos, y no solamente sus amigos, sus hijos, Amén. ¿no? Su amado, Entonces, sí. esto es algo que debemos, y cuando vayamos viendo los estudios, te decía, cuando empecemos a ver su omnipotencia, su inmutabilidad, su fidelidad, que muchos piensan que nada más tiene sus Que ya su lo veremos. fidelidad es en base a uno, ¿no? Sí, nada más él está comprometido a que yo viva contento. Tranquilo, sí. pero, claro. pero vamos a ver que no es así. Entonces vas a ir sumando y dices, tienes que darte cuenta que si no estás en Cristo, estás en serios problemas. Claro. Estás en serios problemas. Y Amén. necesitas buscar al único que te pueda ayudar, que es Él. Y que entonces este Dios eterno, en lugar de ser tu castigo eterno, Así se es. vuelva tu refugio eterno. Amén. Amén, hermanos, pues avanzó el tiempo y damos gracias a Dios porque la verdad nos acerca cada vez más a buscar con deseo pues verdaderamente la referencia acerca de lo que es la eternidad de Dios, y que no está reflejada nada más en el tiempo, sino en todo esto que vimos pudimos ver el día de hoy, por ejemplo. Pues nos llevó a conocer verdaderamente, hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo de la eternidad, pero también a aquellos que pues todavía no le conocen, todavía se resisten por aparentemente argumentos científicos, argumentos considerados humanos, exactamente, resentimientos inclusive, exactamente, pero la única, de alguna forma, si pudiéramos decir, Enojados con Dios. Es hacer referencia, es urgente verdaderamente que reconozcas, que el Señor toque tu corazón o toque el corazón de aquellos que verdaderamente pues han tomado alguna posición, ¿no?, en contra de Dios, porque cercano estará el día en donde Él, el Dios santo, justo, verdadero, eterno, pues dictará una sentencia eterna contra todo, y que tú lo creas justo o injusto, pues no va a haber voz que pueda detenerse. Él es la medida. Claro. No nosotros, Él es la medida. Exactamente. Yo quisiera leer esto, Sí. que está muy como punto final Sí, de mi amén. parte. Sus conclusiones, hermanos. Dice, por Él hubo aliento de vida. O sea, por Dios hubo aliento de vida. Amén. Fue quien llevó cautiva la cautividad, Amén. quien robó a la tumba la victoria y tomó el aguijón de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues quisiera yo leer el Salmo 8, Amén. 9 versículos, también a manera de conclusión, porque no hay mejor que la palabra de Dios. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Amén. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén, hermanos. Pues quedamos de alguna forma, hermanos, deseando poder hablar más del tema, pero buscamos también que sea algo que provoque a cada uno de ustedes, hermanos, obviamente a escudriñar, a buscar, acercarse, la lectura, inclusive, hermanos, los invitamos mucho a abundar en la lectura. Hoy tal vez está muy dado a distraernos las redes sociales, otros medios, otras cosas.
que el Señor nos ayude a tener dominio sobre esas áreas, hermanos, y dediquémoslo mejor el tiempo a leer la Biblia, a leer obviamente también otros autores que nos van a ayudar también a conocer más acerca de estos atributos. Por supuesto, les queremos seguir refiriendo el libro de Tozer y el libro del hermano Pink, que son de los que estamos... Se llaman así, los atributos de Dios. Dios. Entonces, si lo buscan así, hermanos, hasta están de manera gratuita, inclusive en PDF. Hay una página que se llama Chapel Library. Sí. Ahí los pueden encontrar. Si pueden hacer el esfuerzo de tener el libro en físico, les va a ayudar todavía mucho más, porque obviamente pueden subrayar, puedes hacer anotaciones, y personalmente pues es más enriquecedor, ¿no? Creo. Pero si no lo pueden hacer, pues... El que comentó ya era la santidad de Dios, de la santidad de Dios, exactamente. el conocimiento del Dios Santo también, me parece que también es de Tozer. También es de Tozer. Son joyas. Amén. Conociendo al Dios vivo de Paul Washer, también son los atributos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pues hay muchas herramientas que ahí estaban, que tal vez no las teníamos a conocimiento, pero ahora que podemos tenerlas, pues aprovechémoslas, hermanos, y asombrémonos cada vez más de este Dios, hermanos, que lo que llegamos a comprender de lo comunicable de Él, hermanos, es suficiente para quedar asombrados ya, de alguna forma, ¿no? Cada uno de estos, y lo anticipamos, mira, esto ha sido un fracaso. Sí. Porque no creas que, estos ya dijeron todo, no, hermano, no es nada, no es ni la, bueno, no puedo decir que no es nada, porque por eso es demasiado entender esto, pero claro. No son ni las faldas de la montaña. Claro. Entonces, como decías, ¿no? El propósito de estas transmisiones es provocar sed, no satisfacerla. Así es. Es provocar a la sed, y que cada quien busque y clame al Señor y que Él se les revele. Amén. Pues gracias, hermano Gerardo, que Dios le bendiga. Muchas gracias, Tonito. Gracias, Paulo, Dios te bendiga. Gracias a Dios. Y gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta tarde. Si Dios nos permite, pues estaremos viéndonos la próxima misión, avanzando con la voluntad de Dios, hermanos, en estos temas que creemos y confiamos en el Señor, que nos ayudan a, como decía Pablo, a tener más hambre y más sed de conocer a este Dios asombroso. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y trueno?